إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Continuamos con la explicación de Sura Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Retomamos del verso 5. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina es una petición, es un verbo imperativo. Cuando nosotros vemos un verbo imperativo en el Corán, tiene dos significados. Si es de los siervos hacia Allah subhanahu wa ta'ala, es una petición o súplica. Y si es de Allah subhanahu wa ta'ala a sus siervos, se refiere a una orden. Ihdina viene de la raíz ha, ta, ya. Significa guíanos. Esta nun alif al final implica plural, guíanos. ¿Okay? Proviene de la palabra hidayah. La raíz de la palabra hidayah es la misma que de ihdina, ha, dal, ya. Significa guiar a alguien con afecto, con amabilidad y cariño. Otro de los significados de ihdina o de hidayah es guiar o poner a la persona que está recibiendo la guía en el camino correcto y hacer que llegue a su destino. En este verso le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe de esta manera. Existen dos tipos de guía. Hidayah al-irshad quiere decir la guía en la cual se le provee a la persona el conocimiento y la información completa para alcanzar su guía. Y Hidayah al-tawfiq quiere decir darle a la persona todos los medios, hacer que camine en ese camino recto, darle la oportunidad para implementar el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y lograr que alcance la guía. Hidayat Tawfiq básicamente es cuando Allah subhanahu wa ta'ala toma a sus siervos y se encarga de encaminarlos por el camino que Él desea. Y Hidayat Irshad es el conocimiento previo. ¿Okay? Entonces cuando nosotros le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe, le pedimos a Allah que nos guíe con ambas formas de Hidayah, con el conocimiento y con la capacidad de alcanzar la guía y de llegar al camino correcto. Ihdina, guíanos, as-sirat, sirat al-mustaqim. As-sirat significa el camino. La raíz es sad, ra, ta. Se refiere a un camino amplio, abierto, por el cual transita mucha gente. Otros sabios opinan que es un camino muy difícil de tomar. Por eso pedimos la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para que nos guíe por ese camino. As-sirat al-mustaqim. Mustaqim es la descripción del camino. Es recto. Mustaqim. ¿Okay? La raíz de esta palabra es qaf, waw, mim, iqama, qiyam, qaum. ¿Okay? Todas estas palabras vienen de la misma raíz. Significa recto, estar de pie, firme, balanceado. Llega a un destino concreto. ¿Okay? Nos lleva directamente al destino sin desviación. La pregunta es, ¿qué es el camino recto? Cuando le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe por el camino recto, le estamos pidiendo que nos guíe a alcanzar su complacencia, a alcanzar su recompensa. Todas las acciones que lleven a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala hacen parte del camino recto. Cuando le pedimos que nos guíe por el camino recto, le estamos diciendo que nos aleje del camino que es incorrecto, que nos dirija hacia su misericordia. Eso es lo que significa Ihdina as-sirata al-mustaqim. Es una dua supremamente importante que repetimos mínimo 32 veces al día cuando recitamos Sura Al-Fatiha durante el Salah. 17 veces si solamente hacemos las oraciones que son obligatorias y 32 veces si incluimos la sunnah de las oraciones. Le estamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala en cada instante que nos guíe por el camino recto, todo el tiempo, en cada momento, en cada acción, en cada circunstancia. Muchas personas tal vez se preguntan, pero si yo estoy en el camino recto, ¿por qué tengo que seguir pidiendo lo mismo?
porque cada día trae una nueva situación. En cada momento se presenta una nueva circunstancia. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las diferentes circunstancias? Depende de la guía que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé. Por eso es tan importante pedirle con devoción que nos guíe por ese camino recto. Y le pedimos que nos guíe a todos. Es una súplica que hacemos para nosotros y para los demás. Ihdina sirat al-mustaqim. Guíanos por el camino recto. Sirat al-mustaqim es un solo camino. No hay dos, no hay tres, es un solo camino. Un solo camino nos dirige hacia Allah subhanahu wa ta'ala. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Según algunos sabios, صراط الذين أنعمت عليهم y la segunda parte, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, es un solo verso. Estos son para los que piensan o opinan que Bismillahirrahmanirrahim es el primer verso. Nosotros lo vamos a dividir en dos, también para la facilidad de explicar cada palabra. Entonces, a continuación, en el verso número 6, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de la descripción de ese camino. Ya le hemos pedido que nos guíe por ese camino. ¿Okay? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña cómo es ese camino. Sirat, el camino. Alladina, de aquellos que. An'amta, has favorecido. An'amta, la raíz es nun, ain, mim. La palabra ni'ma viene de esta raíz. Ni'ma se traduce como bendición o favor. Es un tipo de bendición que cubre una necesidad o una carencia. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades emocionales, físicas, sociales. Este tipo de bendiciones no se refiere a las necesidades básicas como un techo o la comida o la vestimenta, no. Se refiere a otro tipo de necesidades que también son básicas, como por ejemplo la vida espiritual, la religión, la fe, los amigos que nos invitan al bien, las personas que nos dan un buen consejo. Ese es se considera ni'ma. Sirat alladhina an'amta alayhim, el camino de aquellos a los que has favorecido, alayhim, sobre ellos. An'amta, has favorecido. Alayhim, sobre ellos. ¿Okay? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quien obedezca a Allah y al mensajero, esos estarán junto a los que Allah ha favorecido, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio y los justos. Y qué excelentes compañeros. Surah An-Nisa, verso 69. Esas son las personas que han recibido ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando decimos Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, el camino de aquellos a los que has favorecido, estamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dirija por ese camino de estas personas. El camino de los profetas, el camino de los veraces, el camino de aquellos que murieron dando testimonio y de los justos. Esos son las personas que recibieron el ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, el ni'ma de la guía de estar en el camino recto. Y ese es el camino que le pedimos a Allah que nos dirija. Para llegar a esa compañía tenemos que vivir una vida que nos dirija hacia ese camino. No es simplemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita estar en la compañía de estas personas en el ájira, en el más allá, no. Es vivir una vida que nos conduzca por ese camino. Es seguir el mismo camino que esas personas siguieron. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de la obediencia, es el camino de la sumisión, es el camino de la devoción, es el camino de los sacrificios de los deseos y poner siempre la voluntad de Allah por encima de cualquier cosa. Y ese es el camino que nosotros
como musulmanes, como creyentes, debemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dirija todos los días. ¿Y por qué se lo pedimos? Porque no es un camino fácil. Todos los días tal vez tengamos la necesidad de salirnos de ese camino, una necesidad movida por nuestros deseos. Por eso es tan importante cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, y solo a ti pedimos ayuda. Solo a ti pedimos ayuda para mantenernos firmes en la adoración y en la sumisión a Él, y que nos guíe por ese camino que nos va a conducir a la compañía de estas personas. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم, y luego continuamos غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير es una palabra que significa otro, excepción, exclusión, además de, ¿okay? Al-Maghdub viene de la raíz Ghadaba, Ghain, Ba, Ba. Ghadab significa la ira. ¿Okay? Existen muchas palabras en árabe que se utilizan para referirse a la ira. Esta palabra significa el tipo de ira que produce venganza, castigo. ¿Okay? La razón por la cual descarga su ira sobre un grupo de personas es debido a que han recibido el conocimiento, pero no han actuado sobre él. Entonces, recibir la ira de Allah subhanahu wa ta'ala solo viene después de haber recibido el conocimiento. En este caso se refiere a las personas que conocen a Allah, que conocen las reglas de Allah, que tal vez se pueda referir también a las naciones pasadas inclusive los musulmanes de hoy en día, que conocen el Corán, que conocen las leyes, pero aún así deciden ir en contra de ellas a sabiendas. Esas personas son las que reciben la ira. Al-Maghdub quiere decir los que reciben, los que incurren en la ira. Alayhim, sobre ellos. Wala ad-dallin, wala y no, ad-dallin. Ad-dallin es el plural de ad-dal. Significa los extraviados. Y la raíz es da, lam, la. Significa extravío. Ad-dallin, extraviado. Y dalala o dalala quiere decir extravío, perder el camino, estar alejado del camino recto. Ad-dallin se refiere a aquellas personas que están perdidas porque no tienen conocimiento. Se refiere a las personas que no saben sobre Allah, que no se puede decir que son jahil, que son ignorantes, que tienen un conocimiento débil o equivocado sobre Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso viven sus vidas de una manera equivocada debido a que no tienen un conocimiento legítimo. La falta de conocimiento hace que las personas actúen de manera equivocada, que hagan actos de innovación en los actos de adoración, que asocien otros con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque no se tiene el conocimiento. Entonces nosotros le estamos pidiendo a Allah que nos guíe por el camino de aquellos a los que Él ha favorecido, no del camino de aquellos que han ganado su ira. Nosotros no queremos ser personas que recibamos conocimiento, pero que no tengamos la fuerza de voluntad o la capacidad de seguir ese conocimiento, ni ser personas que sigamos nuestros deseos. Y tampoco queremos ser como aquellos que están perdidos en la ignorancia, sin conocimiento, realizando actos que desagradan a Allah subhanahu wa ta'ala debido a su ignorancia y a su falta de conocimiento. Con esto culminamos la explicación de Surah Al-Fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.